Pues qué, empezamos ya, ¿no? Así, Sí. del tirón. Venga, de una. Humberto, Mm, bienvenido. Llevamos aquí un rato ya hablando mientras preparábamos todo. claro. Bienvenido al episodio, bienvenidos a todos los que nos veis, los que nos escucháis por YouTube, por Spotify, bienvenidos otra vez. Ujú. Estamos con Humberto, que es vecino mío, o sea, otro que viene de mi círculo cercano, pero alguien que a lo que se dedica es interesante, Ujú. que eres ingeniero de sistemas eléctricos. Exactamente. Lo he dicho bien, ¿no? Sí. Vale. Y nos viene al pelo por lo que pasó hace un poquito más de una semana aquí en España. Los que nos estáis viendo o escuchando desde fuera de España, no sé si lo sabéis, pero bueno, aquí en España tuvimos un apagón de casi, bueno, más de 12 horas, ¿no? O sea, hasta que se recuperó todo, creo que fueron 16 horas más o menos. Más o menos. Y que mejor que traer un ingeniero de sistemas eléctricos para hablar un poco de todo de lo que ha pasado. O sea que gracias por venir, Humberto. Pues encantado, Santi, de verdad. Un placer. Entonces, bueno, tengo yo aquí apuntado una serie de preguntas, temas que vamos a intentar poquito a poco explicar para que la gente entienda cómo funciona la red eléctrica española, teorías de qué es lo que pudo pasar con el apagón, por qué tardó tanto en reiniciarse todo, etcétera, etcétera. Entonces, vamos, yo creo que a empezar un poco por lo más básico, ¿no? Que sería explicar cuáles son las fuentes o de dónde sale la energía que llega a España, que usamos los españoles. Pues es bastante interesante. En España es bastante diverso la generación de energía, ya que se utiliza muy poca recurso no renovable. Ellos han comenzado, aquí se han comenzado desde los 70, 80, comenzaron ya a introducir los proyectos de energía renovable y ahora mismo se genera, yo creo que casi toda la energía que se consume se puede generar de manera renovable, ¿no? Sí. Han comenzado con las solares, con las eólicas. También hay mucha hidroeléctrica que ya venía antes de ese boom de renovables que conocemos como exactamente las eólicas y las solares. Y también tenemos, pues bueno, lo que sería plantas de ciclos combinados que utilizan gas, quemando gas con vapor para poder generar energía, igual que las nucleares que tenemos en España, que creo que son 7 nucleares más Creo o que menos, por ahí pero sí. no estoy 7, 8, no estoy completamente seguro. pero sí que están allí, que todas están conectadas y bueno, que es lo que hace que tengamos este ecosistema tan variado aquí. Lo bueno es que, claro, con todo este tiempo con el que se ha contado con las energías renovables, pues ciertamente eso te da muchísima data para tú poder analizar, prevenir, prever y controlar un poco más dónde vas a necesitar energía, dónde no, ya que por naturaleza las energías renovables pues tienen ciclos. Claro. El ciclo del viento, pues durante las mañanas y durante el día suelen ser más bajo la velocidad de los vientos que en la noche. Cuando comienza ya a anochecer, comienzan a subir las velocidades de los vientos. Las solares, obviamente, durante el día, pues tenemos el beneficio de estar en la península ibérica, que tiene cielos despejados y sol. Mucho sol. Muchísimo sol. Sí. Claro, la única cosa que como fundamentalismo de cómo funciona y cómo se consume la electricidad, lo que generas es exactamente lo que consumes en ese milisegundo. Claro, o sea, la energía no se puede almacenar. A estos niveles, en cuanto a un país, me refiero, o sea, tú puedes tener en tu casa tus placas con tus baterías, que eso, una gente que se lo pueda permitir lo puede hacer, pero a nivel de un sistema, de una red integral como de un país, no se puede pues almacenar. Te digo que hay diferentes tipos de baterías que se podrían utilizar. Lo único que, como siempre, todo tiene un costo bastante considerable. No es viable. Exactamente. Y también se vuelve no viable porque vas a querer siempre tener un respaldo más grande. Entonces, mientras más grande el respaldo, pues dependiendo de la tecnología que vayas a utilizar y la cantidad de kilovatios hora que necesites por consumo del país completo, es perfectamente un proyecto que tendría que llevar a cabo el Estado como tal, porque son proyectos de trillones de dólares y de euros que no deberían de tener o en principio no tienen ningún beneficio económico, es simplemente gastar para que esté allí, para tener un backup en el sistema, ¿no? Entonces, claro,
cuando generamos de esa manera, la parte, lo que es las compañías que distribuyen, dígase Iberdrola, Endesa, Naturgy, que son las más grandes de España, y la Red Eléctrica Nacional, que es una compañía privada parcialmente... Sí, un 20% creo que pertenece al Estado. Exactamente, ¿no? Que pertenece al Estado, que ellos solamente se encargan de los cables de alta y muy alta tensión. O sea, conexiones con Francia, conexiones con Marruecos y luego dentro de España donde haya muy, muy alta tensión. Luego, en cada sector, cada una de las grandes empresas distribuidoras tiene subestaciones que se encargan de disminuir ese voltaje con transformadores y distribuirlos. Y ellos son responsables de la red de baja y medio voltaje del territorio donde estén, más o menos, ¿no? Que es lo que ya llegaría a las casas y... Exactamente. ¿A las fábricas? ¿Fábricas es alta tensión o es...? Depende. Normalmente sí que tienen una distribuidora, sí. Y en base, obviamente, a donde estén, pues sí que te dirán, pues aquí el cable que tal vez no te cubre red eléctrica, te lo cubre Iberdrola y le pagas a Iberdrola por conectarte allí. Vale. Al igual que, claro, en el ámbito de control eléctrico, es el equivalente a vivir en un ordenador gigantesco, donde tendrías un microchip con muchos puntos interconectados con cobre, pues la misma cosa, pero aplicada a toda la península, ¿no? Vale. Entonces, es un poco tedioso controlarlo. Y siempre hay patrones que subyacen, ¿no? Como, por ejemplo, en el Reino Unido había una correlación entre el fútbol y los picos eléctricos. Lógico. Entonces, ¿qué tenía que hacer la compañía eléctrica? Trabajar con las televisoras para coordinar cuándo iba a ser el break de publicidad. ¿Por qué? Porque siempre había todo el que se paraba a prender la tetera para poder hacer té. Había un pico en la red eléctrica y tú tienes que estar preparado para en ese milisegundo comenzar a producir exactamente lo que vas a consumir. Entonces es un negocio bastante difícil porque lo que no está dentro de las predicciones es muy difícil preverlo. Entonces, obvio, se escapa el control, ¿no? Claro, porque ya allí, o sea, pueden ser muchísimas cosas que ni siquiera, si nunca han ocurrido, ni siquiera puedes entrenar a una inteligencia artificial para que prediga qué puede suceder. Vale. Basado en cómo se les enseña a las inteligencias, ¿no? Vale. Entonces, claro, aquí, por lo menos el lunes, no estábamos completamente a energía renovable por condiciones meteorológicas. Y que eso sí que ha estado España en otros días completamente con renovables todo el día porque podía. Sí, además de tanta lluvia, por ejemplo, poder vender, porque al final todo esto además de, vamos, reducimos la huella de carbono y somos verdes y tenemos mejor calidad de aire, sí, todo eso está muy bien, pero a España tiene un beneficio monetario por ser pionera en energías renovables, porque al final es una energía que tú no dependes de nadie para producirla. Porque no dependes del precio del petróleo en Arabia Saudita o del gas en Rusia para poder correr tus turbinas de gas. Es un recurso que no se lo pagamos a nadie y que está allí. Entonces nos sale muy, muy barato producir ese kilovatio hora. Y como no lo podemos, porque ahora España puede producir más de lo que consume como país, lo exportamos. Entonces, claro, tenemos conexión con España, tenemos 2 líneas de alta tensión con España y 2 líneas con alta tensión con Marruecos. Francia. España tiene con Francia y con Marruecos, ¿no? Sí, exactamente. España. Okay, porque eso también es la otra cosa, que aquí hay que tener en cuenta que... Y Portugal. O Portugal también pertenecía... Pues lo que pasa es que Portugal es un caso especial, porque a pesar de que es una entidad diferente... Sí, es un país aparte, pero... Pero desde el punto de vista eléctrico... ¿no? Geográficamente no tiene otra forma de no ser dependiente de España. Eso es un tema bastante Sí, porque además dijeron que a raíz de esto como que querían desentenderse de la red española, que es como... Yo eso lo he visto y digo, bueno, eso cuesta mucho dinero. Claro, es que ¿de dónde vais a tirar cable? Y geográficamente es que es imposible. Van a tener que competir. Si producen ellos energía, tienen que competir con la producción española para poder vender fuera. Y si están internamente, por lo menos se van a comprar a Marruecos, pues el cable
ese costo inicial que tienes que tener, pues tela marinera. O que se planteen hacerse alguna central también, ¿no? También, que entiendo yo que tendrán algún sistema de generación. No sé. Seguramente campos eólicos, seguramente tienen alguno. Lo oí, o no sé dónde lo vi, y dije, vale, muy bien, pero no sé cómo lo Yo también, yo lo he escuchado y digo, bueno, a ver cómo lo hacen perfectamente. Vale. Entonces, o sea, repetiremos un poquito. Es que es mucha información. Yo creo que la gente se quede muy claro. O sea, tenemos la suerte, se puede decir, que en España tiramos mucho de renovables. Esa renovable es barata y como lo que dices, la energía en este caso no se puede acumular. Lo que no se usa en España, que lo que dices, se produce más energía renovable de la que se consume, se vende. Exactamente. Vale, hasta ahí todo bien. Entonces, el lunes que tuvimos el apagón, lo que decías, no era un día especialmente raro climatológicamente hablando. Teníamos sol, no había mal tiempo, estaba bien. Sucede el apagón. Nosotros a día de hoy, o hasta donde yo sé, lo que se nos ha dicho es que la red eléctrica detectó una salida, una pérdida de 15 gigavatios. O sea, de repente es como que, a ver si el ejemplo este que digo, yo creo que no sé si es correcto o no. Es como si tú de repente tienes algo en un ladrón de enchufe, ¿no? El típico multi de este que tienes en el enchufe, y de repente eso, no hay nada, y de repente coges y metes, a cada enchufe le metes una nevera. O sea, ¿no? Tienes un tal, y esa electricidad se va a eso. No sé si es un buen ejemplo. Es lo que nos dijeron, ¿no? Que esa electricidad se ha ido. ¿A dónde? ¿A dónde se ha ido? A ver. Es una buena pregunta. Porque es lo que creo que mucha gente es la pregunta que se puede hacer. Es esa pérdida. Claro, exactamente. ¿Qué ha sido? Que al final yo eso también lo recalco. Se lo recalcaba a mi familia, se lo recalco a quien pueda. Lo que ha sucedido el lunes es la peor de las cosas que puede sucederle a un operario eléctrico. Lo puedo imaginar. La peor situación que puede pasar. Puedo imaginar. Que está todo preveído, pero o sea que hay protocolos para salir de comenzar otra vez. Pero sí, ¿cómo se puede perder 15 gigavatios de potencia? Que representaban en ese momento el 60% del consumo de lo que se estaba. Claro, es que ese dato es importante. Es muy alto. Lo que sí te digo es que tiene que suceder una falla muy grande para que el sistema eléctrico general tome la decisión de o me apago completo o me quemo. Porque no hay otra forma de verlo. Claro, sí, porque eso también, que esto ya lo hemos hablado tú y yo, que ya me lo has explicado. Somos vecinos, nos encontramos sacando al perro, ya me lo he explicado alguna vez. Que claro, que tú cuando sigues produciendo la misma cantidad de electricidad, pero no tienes ese consumo, se puede decir lo que dices, la red se puede freír. Claro. O sea, tienes tanto chorro de electricidad y nadie que lo consuma, ¿no? Claro, porque al final, a ver, si lo consume un motor que está en Francia y yo ese motor lo desconecto de la red, esa energía se queda en el cable de transferencia. Claro. Entonces, claro, hay unos niveles en los que está, ¿cómo se llama? Garantizado la buena transmisión. Entonces, si yo le aumento ese nivel de voltaje al cable, puedo llevarlo al límite y hacer que aunque sí que tienen unos límites, obviamente, ¿no? Porque es muy importante que los tengan por seguridad. Claro. Pero no queremos llegar nunca allí porque dañas la integridad del sistema. O sea, en este caso, 15 gigavatios se supone que se dejan de consumir. No, en este caso, ¿qué es lo que pasa? 15 gigavatios se dejan de inyectar en la red eléctrica. O sea, un generador se ha desconectado. Vale. Entonces, claro, está todo el mundo a lo suyo en sus trabajos. ¿Qué pasa? ¿Por qué se desconectan? Lo que se dice que al final, yo personalmente no trabajo en red eléctrica, así que no puedo decir que no, pero por la magnitud de la desconexión, me parece lógico. Una característica que tienen las energías renovables, sobre todo la solar y la eólica, es que ellas generan energía directa, con corriente directa, como la que te podría tener una batería AA. Entonces, ahí no hay oscilación. Es constante, ¿no? Es constante, siempre el mismo voltaje. ¿Qué pasa? La red eléctrica nacional, por larga distancia, la forma más eficiente de transferir energía
en esas largas distancias es con corriente alterna. ¿Por qué? Bueno, por la señal de la onda tiene unos beneficios utilizar la onda para pasar esa energía, ¿no? ¿Qué pasa? Como tienes una corriente directa, tú tienes unos equipos, que son unos inversores, que se encargan de variar la frecuencia de esa corriente directa para que se asemeje, y realmente están hechos para que se sincronicen perfectamente con la red eléctrica nacional, que va a 50 hercios, que es lo que tenemos en el continente completo. ¿Qué pasa? Los 50 hercios y la sincronización, en este caso, es muy, muy importante. Y cada 4 milisegundos está este dispositivo controlando a qué frecuencia está saliendo el voltaje para que se y sincronice, a qué ¿no? frecuencia yo tengo que sintonizarme, ¿no? A ver, que esa es la primera parte, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Por qué no nos gusta que no esté sincronizado? Pues imagina que hay una sola habitación, hay un solo altavoz, y yo quiero que la mejor calidad de sonido llegue del otro lado de la habitación. Con un solo altavoz yo no tengo interferencias. A la velocidad o frecuencia que yo lo envíe, pues no va a tener interferencia con nada. Tal vez el eco, pero puedes mitigarlo. Ok. Ahora, si tienes varios altavoces, que en este caso los altavoces serían la generación de energía, igual van a tener un input a esa habitación, ¿no? Ahora, si ellos no están sincronizados, vas a tener interferencia, se van a cancelar las señales, y del otro lado de la habitación puedes tener o cero sonido porque se cancelen entre sí, o una disminución de la calidad del sonido, o tienes ruido, dependiendo de la frecuencia, ¿no? Pues lo mismo pasa con la red eléctrica. Está todo estandarizada a 50 hercios, y si tú varías esos hercios 0.01, 0.1, 0.2, es un problema para el cable de transmisión, para los transformadores y, mucho más importante, para los motores que estén conectados. Entonces, el motor de tu nevera comienza a tener dos señales y está intentando balancearse entre qué señal llega primero. Y eso, mecánicamente, daña el dispositivo interno, porque comienza a saltar físicamente. Entonces, se daña internamente. Entonces, ¿qué pasa? Para proteger el sistema y proteger la línea, hay unos sistemas de relés que cortan ante la diferencia de sincronía, ¿no? Entonces, es lo que a mí me parece personalmente que es lo más plausible de dónde se pueden ir 500 gigavatios, 15 gigavatios de energía. Es que la sincronización ha fallado por alguna razón, que allí tendrán que investigarlo a profundidad esos aparatos electrónicos. Y de allí, claro, por seguridad, toda la generación se corta para salvar y no crear más problemas. ¿Qué pasa? Cuando quitas esa cantidad tan grande que representa el 60% del consumo, inmediatamente no tienes una forma de tú comenzar a generar energía inmediatamente, ¿no? Para poderlo compensar, porque no había forma de prever que iba a haber 15 gigavatios de energía faltando en ese milisegundo. También es verdad que todo el sistema está hecho para poder protegerse. Entonces, ¿qué dice? Pues si aquí se ha ido esto, yo inmediatamente, esto funciona como el nivel del suelo. Hay una montaña en el medio y todo cae a su alrededor. Ahora, si yo quito esa elevación geográfica, todo comienza a ir hacia el centro. Pues ha pasado eso en España. Al quitar esos 15 gigavatios, todas las otras fuentes de producción que habían van a intentar rellenar ese vacío que se ha creado en la red. Pero es imposible para ellos balancear ese tipo de cosas, porque comienzas entonces, como no lo esperaban, y son milisegundos en los que se dio, tienes una alta probabilidad de dañar los equipos porque no estaban preparados. Entonces, se desconecta absolutamente todo. El protocolo es que en estos casos de falta de sincronización entre la alterna y la continua, el protocolo, por así decirlo, es apagamos todo
¿no? Se cierra el sistema. Básicamente. Y se resetea, por así decirlo, ¿no? Y eso sucede más por la cantidad. Claro. Porque, a ver, claro, yo entiendo que el sistema... el 20% del sistema... Igual ni nos hubiéramos enterado. El sistema español está, como el europeo, está hecho para funcionar de manera N+1. Significa que se puede caer una parte del sistema y no necesariamente significa que se caiga todo lo demás. Ya, eso es. Entonces, claro, al ser una parte tan grande y al dejar un vacío tan grande, por protección, ha cerrado todo. Claro, o sea, si hubiera sido una cantidad de energía inferior, imagínate que en vez de 15 gigavatios hubieran sido 2 gigavatios, igual ni nos hubiéramos enterado. Es probable. Posiblemente. Porque hubiéramos tenido probablemente de recursos no renovables o no contaminantes, como lo es la nuclear, tenido suficiente capacidad de reacción o lo podríamos aislar de mejor manera. Vale, o sea que, entonces, por resumir un poco, desde tu punto de vista, desde tu opinión, o sea, el fallo ha sido la sincronía y lo que hay que saber es por qué no ha habido esa sincronización entre la alterna y la continua. Que la continua, has dicho que es las renovables, o sea, la eólica y la fotovoltaica es corriente continua. O sea, que se puede decir que el origen del problema han sido las renovables. No realmente. Vale. Es que, claro, yo todo esto te lo pregunto porque al final, claro, a raíz de todo esto se oye de todo. Yo he oído ahora que más que nunca hay que darse cuenta de que las nucleares son mucho más fiables que las renovables. Que las renovables no pueden suministrar el 100% de electricidad a ningún país. Entonces, oyes cosas que dices, vale, las renovables están muy bien por lo que dices, son baratas, no son baratas, es gratis, es muy económico producirla y distribuirla. Pero lo que te están diciendo es, y más con lo que me dices tú de la sincronización, es que si falla la renovable, puede ser un problema para todo lo demás, ¿no? ¿O no? Claro. Esa pregunta. Tienes un punto de inflexión en el medio, que es esa misma sincronización. Por ende, hay muchos o sea, estos sistemas, cuando se hacen y se diseñan, tú diseñas mucha redundancia. Justamente para prever, porque al final las consecuencias de que haya un fallo pues son estas, ¿no? Claro. Y lo mismo aplica para la nuclear. Inviertes muchísimo dinero desde el punto de vista de diseño para que sean seguras, ¿no? Mi posición en esto es que a pesar de lo que ha pasado, que no debería de pasar y que el sistema no debería de verse en este tipo de situaciones. Ahora te voy a preguntar por qué no debería pasar eso, pero bueno, ahora me cuentas, desde tu punto de vista. Ok. A ver. Entonces, no me parece que sea exactamente el punto más fuerte para ir en contra de las renovables, ¿no? Vale. Porque, a diferencia, y comparando sobre todo con la nuclear, porque ha habido mucho debate en internet al respecto. Sí. Las nucleares tienen unas cualidades. Sí. Ellas se diseñan para tener una vida útil de 20 a 40 años. Eso significa que tú en esos 20 a 40 años tú te tienes que preparar para cuando tengas que decomisionar tu estructura nuclear o tengas que hacer un revamping de las estaciones y de todo esto. Y eso lleva dinero. Es una manutención que tiene que estar allí, porque al final son subsistemas que existen. También las nucleares, el gas, la biomasa, necesitas electricidad para generar electricidad. Entonces, por el que es bastante complejo, las razones por las cuales necesitas, pero la idea es que para tú generar... Arrancar una nuclear no es varita mágica. Esa es una parte, pero también en el hecho de la generación. Porque si yo le pido a la nuclear 50% de su capacidad total, pues de ese 50%, la nuclear necesita un 10%, un 5, un 10% de energía que tú utilices, enchufarse allí para poder generar ese otro 45, ese otro 40. Claro. Entonces, claro, al irse completamente todo el sistema eléctrico, la nuclear ya no tiene ese sistema
comienza un proceso de interno de apagado y luego de reencendido tiene que utilizar generadores diésel o cualquier otro tipo de generación que exista. Que de hecho, también, que esto yo creo que todo el mundo lo sabe, después del apagón, creo que las nucleares estuvieron 2 días más o menos apagadas, que por eso también cuando veáis la factura de la factura de la luz de este mes, bueno, del mes pasado, vais a flipar porque los días a posteriori, que son cosas que yo no entiendo. Porque claro, las nucleares, hasta donde yo sé, corrígeme si estoy equivocado, las nucleares suponen el 20% más o menos del total de las fuentes de electricidad en la red española, ¿verdad? Más o menos, ¿no? Ando por ahí. Sí. ¿Cómo es posible que después del apagón las nucleares dejaran de funcionar y ya dijeron que esos días el kilovatio hora se disparó de precio? Bueno. Si solamente es el 20%, ¿no? Es que, claro. Por eso digo que dices, si, no sé, siendo tan poquito, ¿cómo afecta tan directamente al precio final que paga el consumidor? Ahí yo diría que no tiene tanto que ver con la nuclear como tal, con la energía como tal, sino un poco más con cómo funciona el mercado de compra y venta. Bueno, vale, sí. eléctrico, vale, que allí entras porque, a ver, es capitalismo puro y duro. Sí, bueno. Si yo tengo algo y tú lo necesitas, y lo necesitas ahora, yo utilizo eso como una palanca. Hasta donde entiendo que en muchos sitios no está reguladísimo toda la compra-venta de electricidad. Sí, bueno, es que y normalmente, cuando todo está funcionando bien, pues los precios entre sí se ayudan y se balancean entre sí porque necesitan competir. Pero en casos de crisis, pues un poco más... Sí, además con el sistema de mercado de las energéticas aquí en España, que bueno, no vamos a hablar de eso porque eso sí que es tela, pero bueno, en fin. Ahí cae un vale, o sea que lo del precio, sí. Eso además se queda muy cabreado, podríamos terminar. O sea que no es tanto por el peso que tienen las nucleares en la red eléctrica, sino por el tema del mercado, ¿no? Exactamente. En lo que respecta al precio que vamos a ver los siguientes días, pues sí. Vale. Igual te digo que, como te decía antes, fuera de cámara, que se vaya la luz a mediodía, es lo mejor que hay. Tenemos el gas más barato del día. Claro. Porque nadie lo necesita a mediodía, vamos. Claro. Así de simple. Sí. Entonces, claro, eso ayuda mucho a que todo el proceso de reenergización sea mucho más fácil, porque ahora te va a costar un poco menos, ¿no? Vale. Pero sí, es todo un proceso, vamos. Vale. Entonces, antes has dicho, esto no debería haber pasado, ¿no? Técnicamente. Técnicamente no debería haber pasado. Sí. Entonces, ahí es la pregunta que yo te hago. ¿Por qué no debería haber pasado? O sea, ¿no ha pasado porque la estabilidad de la red eléctrica en España no es la mejor? A coalición de esto, que no se me olvide, estos días ha salido que el Ministerio de Transición Ecológica, que somos tan modernos aquí, va a poner nombres a los ministerios, recibió un estudio de red eléctrica avisando de que la entrada masiva de energías renovables podía ser perjudicial precisamente a la estabilidad de la red eléctrica española. Exactamente. Es lo que ha salido, pues claro, yo ahí por eso te hago la pregunta, o sea, ¿en qué influye para mal las renovables en la estabilidad de una red eléctrica? Y pues realmente... Aparte de lo que has hablado de la sincronización. Realmente, ¿dónde viene el factor que traen las renovables? Ok, esos ciclos que tienen, que no dependen de nada, sino del medio ambiente, claro. Tienen un problema, obviamente, que por lo menos, obviamente, la solar la tenemos al máximo cuando menos la necesitamos y cuando llegan los picos de energía que necesitas, en la mañana cuando todo el mundo va al trabajo y justo al final, ya cuando llega la noche, es el siguiente pico. Entonces la solar la tenemos en el medio. Claro, como la energía la generas en el momento que la consumes, no se puede acumular. Si no la acumulas, pues no tienes forma de expandir su capacidad de cubrir esos picos, ¿no? ¿Qué pasa? En España, algo que hay que decirles que han hecho bien en, ¿cómo se dice? Invertir en las renovables a máximo. Todo lo que puedan, todo el dinero iba a las renovables. Ok. La otra parte de esa misma inversión es invertir en formas de guardar la energía. Entonces, en España existen varios, las llamamos baterías hidroeléctricas.
Vale. ¿Qué significan las baterías hidroeléctricas? Son 2 embalses, uno geográficamente más arriba y uno más abajo. ¿Qué haces? Cuando hay picos, tú dejas que el agua que está arriba, como una represa normal, fluya y genere energía. Y luego la retienes en el embalse de abajo. Luego, cuando las renovables están a máxima potencia, utilizas esa energía renovable para luego bombear la agua otra vez arriba. Entonces, hace el efecto técnicamente de una batería, ¿no? Yeah. Claro, estas son, primero que todo, proyectos de infraestructura bastante costosos. Me puedo imaginar. Y segundo, dependiendo de tu geografía, si no tienes valles naturales que sean que puedas utilizar inmediatamente, tendrías que pasear una montaña. Y lo tendrías que hacer 2 veces. Sí. Entonces son unos proyectos muy, muy grandes. Pero ayudan bastante. ¿Qué otras formas hay? Pues también hay baterías, como las de litio. La misma cosa que un móvil o que cualquier otro. Tienes unas baterías de litio, claro. El litio es bueno para cuando tú necesitas moverte, porque es muy ligero por unidad de energía, ¿no? Pero para una red eléctrica que le da perfectamente igual que pese 1 tonelada o 100, pues realmente no es un factor que venga. Entonces, como tienes que competir con estos otros usos, el litio es muy costoso. Entonces, claro, ¿qué puede pasar? Que al final, para tener una batería de litio que pueda con todo el sistema, tendrías que gastar tal vez 3 trillones de dólares nada más en la batería de litio. Entonces, claro. No es viable económicamente, es lo que hablábamos antes, ¿no? Técnicamente no vas a ver un beneficio. Porque al final... El único beneficio que puedes ver es el acumular, sobre todo la fotovoltaica, ¿no? Exactamente. Es la única ventaja que podrías tener, ¿no? Exactamente. El beneficio lo tienes allí, ¿por qué? Porque tienes mayor flexibilidad de utilizar la energía. Claro. Y luego tienes mayor resiliencia para poder salir de momentos donde ha faltado un poco y tú eres capaz de, con la batería, solventar esa diferencia, ¿no? Pero a términos prácticos... A términos prácticos... no es viable. Si no, la gente, los países lo estarían haciendo, si no hay el consumo, no es viable. ¿Y qué pasa? En España tiene otra característica, que la demanda, la electrificación de España no va acorde a la utilización de energías renovables en España. Que es lo que mencionabas hace un rato. Exactamente. Cuando más hace falta es cuando menos renovables hay. Un poco eso, pero hay otro punto. Porque con electrificación nos referimos a bombas de calor para invierno y verano. Son mucho más eficientes y dependen de la electricidad. La cantidad de coches eléctricos, la cantidad de electricidad que utilizamos para calentarnos, para absolutamente todo. Entonces, cuando ves que estamos invirtiendo en generar muchísima energía y luego solamente de todo lo que, de las industrias, de todo lo que utilizamos, tal vez el 20% es eléctrico, tienes un problema. ¿Por qué? Porque ya no se vuelve relevante para la compañía o la compañía eléctrica nacional o las compañías privadas tener una red que sea resiliente y flexible. Porque no hay ese mismo nivel de demanda. La industria te puede decir, pues a ti te compro tanto. ¿Por qué? Porque yo tengo mi propia generación interna, ponte, o tengo motores mecánicos, que compro gas y tengo motores que... Entonces, no dependo de tu electricidad para hacerlo. Entonces, claro, eso juega un papel en qué tan relevante se vuelve para el sistema realmente pagar por ser más resiliente y por ser más flexible, ¿no? Entonces, es más o menos... O sea, por lo que entiendo un poco, por lo que me estás diciendo, es que ya, o sea, aparte de haber invertido mucho en renovables, se tiene que hacer también una inversión en la infraestructura para que sea flexible y que también llegue a todo el mundo y que incluso fábricas les deje de interesar lo que dices de, no, yo tengo mi propio generador o tiro de aquí y ¿no? Sabes un poco, ¿no? Lo que entiendo. Exactamente, exactamente. Hay que lo han hecho ya en otros sitios, justamente por eso, porque han tenido situaciones similares, como en California, que también como España son pioneros en generar energías renovables, pero también tenían la misma posición de que, hasta que tuvieron un apagón de 5 días. Entonces... Vale, ahí tuvieron que sí o sí... Sí. Vale. O sea, que yo entiendo que por eso lo que tú dices de que esto no debería haber pasado, debería haber pasado si hubiéramos tenido una red más actualizada.
Sí. O más de acorde. Y si invirtiésemos más en almacenar un poco más. Vale. Porque si no, estás expuesto a esto. También es verdad que hay una cosa en España que lo hace extra difícil, es su posición geográfica. Es una isla. Aquí, entre las Canarias y España, hay cero diferencia desde el punto de vista eléctrico. ¿Por qué? Porque las dos conexiones que tiene España con Francia y con Marruecos, entre ambas, no representan lo mínimo que requiere la Unión Europea de interconexión eléctrica, que sería el 10% del consumo del país. Están alrededor del 3%. Entonces, ¿qué pasa? En Alemania hubiese sido mucho más fácil y mucho más barato salir de esta posición de energía cero. ¿Por qué? Porque tienes a Francia, a Holanda, a Polonia, Suiza, Italia. Restablecerlo hubiera sido mucho más fácil, ¿no? Exactamente, porque todos, así como ha pasado aquí en España, que ha llegado la luz, de hecho, en Barcelona, en Bilbao ha llegado antes, y en el sur también. El norte y sur es donde menos tiempo duró el apagón. Sí. Exactamente, ¿por qué? Porque tú estás conectado a estos países y su red eléctrica, que también genera algo, porque te compran algo, pero ellos generan el resto. ¿Qué pasa? Te llega. La misma idea de lo de del movimiento geográfico, ¿no? Como dejó de producir, se vuelve entonces una inclinada hacia adentro y los sistemas, naturalmente, por cómo funcionan, quieren fluir hacia donde tienen menos resistencia, que sería donde hay un vacío. Entonces, claro, ahí llega... Que durante el apagón sí que hubo entrada de energía desde Francia y desde Marruecos. Exactamente. Vale. Entonces, pero nosotros nunca, o sea, en un funcionamiento normal, no dependemos de la energía francesa o de Marruecos, ni de coña. Realmente no. Okay. Y de hecho, en el momento antes del apagón... Yo creo que sí que he oído, yo diría que yo he al oído final es una relación variable. ¿Por qué? Porque yo puedo estar en una posición donde no me sale más económico comprarle a Francia y a Marruecos que producirlo yo mismo. Pero es que yo a día de hoy, yo he oído a gente decir, no, que es que claro, como en España se están cerrando centrales y tal, es que estamos dependiendo de la energía de los franceses y de los marroquíes. Y dices, ¿es así o no es así? Claro, por lo que me estás diciendo, no es así. Realmente no. De los vecinos que tenemos... O sea, es un porcentaje tan pequeño lo que dices, como para que la Unión Europea no tenga que decirnos, bueno, estáis en una situación en la que sí que tenéis que repensar vuestra red eléctrica para que el flujo de entrada y de salida con Marruecos y con Francia sea, pues eso, entrada y salida, ¿no? Exactamente. Vale. O sea, se puede decir que somos prácticamente independientes en ese aspecto. Básicamente. Vale. Y eso ha sido también, cuando se pregunta uno, ¿por qué ha tardado tanto en restablecerse el servicio? Esa es otra pregunta que tenía por ahí. Pues está basado un poco en eso. ¿Por qué? Porque, como te decía, en Alemania va a entrar energía desde todos los ángulos, claro, y a las centrales de generación que necesitan ese poco de energía para poder generar, pues se le va a hacer mucho más sencillo comenzar a generar. Vale. Entonces, ¿por qué tardó tanto en reiniciarse toda la red en España? Teniendo en cuenta que las nucleares no son un aporte tan alto, que sí que yo hasta donde entiendo el proceso de... Más que de apagado de una nuclear, el encendido es más lento, el apagado sí que es un proceso más rápido. Haya podido tardar días, pero no... O sea, no afectó al mismo día, me refiero. O sea, ¿por qué se tardó pues unas 16 horas en que todo el territorio nacional volviera a tener electricidad? Y pues la respuesta fácil es por física. Aquí queremos lo fácil. Por física. Lo que se puede entender, no que sea fácil, sino que se puede entender. Por física pura. Por física pura, sí. Vale. Porque, a ver, tú para generar energía, y no es tanto por generarla, es por comenzar a transmitirla. Vale. Hay protocolos para poder ir haciéndolo por partes. Vale. Porque no puedes generar todo lo que estaba generando hace un milisegundo. Si se cae todo y todo comienza a apagarse, ya en el siguiente milisegundo ya no lo puedes volver a generar. Vale. ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Se comienza de poco, porque vas construyendo un momento, una inercia. Claro, o sea, entiendo que es por lo que decías. O sea, si el sistema no tiene una demanda, no hay esa producción. Entonces tienes que ir poquito a poquito, ¿no? Claro, exactamente. Okay, vale, También, cuando tú estás reconectando a una población, hay picos de energía, por lo menos. Obviamente, cuando lo haces en la noche, pues todo el mundo quiere encender la luz. Claro. Igual, si lo intentas hacer en verano al mediodía, mientras más largo las horas sin electricidad,
más calientes se ponen los edificios y más tienen que trabajar los aire acondicionados cuando encienda. Claro. Entonces, yo cuando comienzo a hacer la predicción de cuánto voy a necesitar para volver a energizar esta área, yo tengo que tener en cuenta lo que ha pasado que antes, ¿no? todo lo que se va a encender en ese milisegundo. Todas las neveras, todas estas cosas se van al instante, vamos. Es que ya no solo restablecer la corriente, sino que encima vas a tener una demanda que a esa hora, por ejemplo en Madrid, en nuestro barrio, fue a las 11:30 cuando volvió la luz. La red eléctrica tendría que prever que no va a ser el consumo habitual de un lunes a las 11:30, sino que va a ser superior, por lo que dices, congeladores, neveras. Y también es verdad que como consumidor hay que tener en cuenta este tipo de cosas. Porque si acaba de restablecerse y tú ya tienes el aire acondicionado encendido, pues no estás ayudando específicamente. Sí, exactamente. No estamos en residentes. Vale, entonces es un proceso que va de a poquitos. Claro. O sea, no es como un interruptor. Que sí, que se fue de una, no tardó 16 horas en irse la luz, pero sí que es verdad que lo que es volver tarda un tiempo. Aunque esto fue a las 12:30, ahí se puede decir que las solares estaban a tutiplén. O sea, podían producir, pero claro. No había... Si todavía no se había solventado la situación con el desfase eléctrico, las solares poco podían hacer. Claro. Entonces también estás arrancando el sistema con 15 gigawatts que no están allí. Ya. Entonces, eso también es verdad que, mira, ¿dónde vas a ir primero? Donde se genere energía. Entonces, si yo tengo que elegir entre Madrid, que no genera energía, y Cuenca, que tiene una hidroeléctrica, pues venga, la hidroeléctrica. Para poder seguir generando o seguir introduciendo más fuerza a esa energía potencial que voy a necesitar cuando llegue el pico de corriente que vuelva a bajar. Porque también es verdad que estos son picos de corriente de milisegundos. ¿Por qué? Porque tu nevera no es exactamente la más eficiente para encender, porque para el que la fabrica la vas a encender una sola vez. Sí. El resto, lo que le interesa es que sea estable durante el resto de su vida y de su uso, ¿no? Entonces, claro, ¿qué haces? Utilizas unos motores que para poder arrancar tienen un mayor pico de corriente. Entonces tienes tal vez 6 veces la corriente que utiliza normalmente, la utiliza en los primeros segundos para romper la inercia y ponerse en movimiento, ¿no? Vale. Entonces eso multiplicado por... ¿Millones? Millones. Sí. Pues claro, entonces por eso vimos que por lo menos en nuestro barrio... El barrio al lado se energizó antes cierto. Y luego tardó lo suyo en energizarse lo nuestro. Sí, casi media hora. Es la misma cosa. Yeah. También, si de aquel lado había, por alguna razón, alguna forma de generación, entonces pues, lo iban a hacer primero allí. ¿No? Son ese tipo de cosas. Vale. Bueno, a mí creo que más... O sea, claro, podríamos entrar más en tecnicismos y que desglosaras cómo es el proceso de encendido o restablecimiento del sistema energético, pero yo creo que eso es meterse en camisa de 11 varas, ¿no? A ver, es bastante sencillo. Vale, la idea es cuando lo estás haciendo, lo primero que tienes que hacer es energizar las fuentes de generación, ¿no? Entonces, ¿qué haces? Yo tengo que aislar la línea que va directamente a esa fuente de generación. O sea, priorizas en este caso, en hidroeléctricas. Exactamente. En las de gas, sobre todo. Lo que pasa es que las hidroeléctricas utilizan menos energía para producir porque es gravitacional. Necesitan muy poco. Vale. La nuclear, también. Entonces, sí que necesita energía. Entonces, ¿qué tengo que yo hacer? Asegurarme de que he desconectado todas las ciudades, que tengo una vía clara y comenzar poco a poco a energizar esa planta, ¿no? Y a dejar que entonces vaya haciendo sus procesos poco a poco hasta que se ponga al día. Vale. Ahora, esta planta está generando electricidad a una frecuencia diferente a la del sistema. Vale. Entonces yo tengo que esperar, la dejo aislada generando y me enfoco en comenzar otra planta. Y así voy una a una dependiendo de la cantidad de energía que yo tenga. Vale. Y luego, claro, viene la sincronización. Que ahora estas 2, 3, 4, 7 plantas tienen todas que sincronizarse a los 50 Hz para poder estar conectadas al mismo tiempo a la red.
Vale. Y luego ir decidiendo qué sectores van a ir tomando esa energía basado en el estimado que yo tenga de ese sector de lo que consume. Es eso, basado en estimados. Claro. Exactamente. Claro. Entonces, claro, es... Porque si hubieran devuelto la corriente preveyendo un uso normal, hubiera vuelto a saltar. Sí. Es totalmente plausible. O sea, y con razón que fue. Se vuelve a caer todo. Esto es un balance. Vuelta otra vez a empezar. Sí. Aquí Vale. el mínimo error, y por eso se espera. Por eso entre tener que comenzar el proceso desde cero y esperarme 15 minutos más a que me dé la luz verde, prefiero esperarme la luz verde porque es un equilibrio muy difícil. Y tienes que tener mucha comunicación, que es un trabajo, te aseguro que los eléctricos no han dormido hasta el martes por la noche. Vale. Pero exactamente, esa es la dificultad que tiene y bueno, pues eso es. Bueno, yo creo que ha quedado un poquito claro. Claro, yo ahora escucho, o sea, habiendo hablado de las renovables, yo sí que creo que a día de hoy ya se puede decir que está un poco obsoleto la tecnología, las centrales térmicas que funcionan por gas, carbón, ya es algo... O sea, si tú pudieras diseñar tu red eléctrica ideal, ¿tú tendrías en consideración centrales térmicas de este calibre, del carbón, gas? Dependiendo de la capacidad que tengas de generar energía, pues sí. Si tú tuvieras un lienzo en blanco... Si yo tuviera un lienzo en blanco... Si tú tuvieras un país con una red eléctrica virgen, por así decirlo, que tú tuvieras que diseñarla, ¿tú lo tendrías en cuenta, sí o no? Lo tendría que tener en cuenta. ¿Sí? Como ingeniero tendría que tenerlo en cuenta. ¿Por? Porque si no tengo montañas para hacer reservorios... Ya, vale. Es muy variable el diseño, quiero decir. Vale. Por eso mismo es que... Por eso decir, es que quitar una y poner la otra es un poco difícil. Claro. Porque eso también es parte importante. Así como no hay una batería, es importante que haya un generador de gas. Y también cuesta. Porque al final, el costo de la nuclear es manutención. Que si cuando tú la necesites, tiene que estar lista. Entonces eso es un costo de mantenimiento, un personal que está allí, pues todo lo que tiene que estar. Pues eso cuesta, ¿no? Entonces, vale. Además de que tienes que tener en cuenta, yo personalmente buscaría que siempre hubiese la predicción de qué vamos a hacer en el futuro. Porque lo que está pasando ahora mismo con las nucleares en Europa en general es que hubo un boom, construyeron muchísimas, se desarrollaron a muchísimo la industria nuclear y luego dijeron, pues ya está aquí. Ya. Ellos no leyeron la parte que dice de 20 a 40 años de uso, ¿sabes? En este tiempo tú tienes que ya haber hecho algún plan de transición, tienes que haber llegado a algo. No puedes llegar a no tener nada en ese punto. Claro, o sea, tienes que tener una posición muy precaria. Que en un margen de 20 o 40 años esa central nuclear se tiene que o desmantelar o mejorar. O refrescar. Sí. Vale. Que eso, o sea, y que aplica para todo, porque al final la hidroeléctrica también es igual. Una represa tiene una vida útil. Un edificio también tiene una vida útil de 20 a 40 años. ¿sabes? Vale. O sea, todos en general, lo bueno de la renovable es que, a diferencia del uranio, pues quitar una aspa y poner otra nueva. Sí, es cuestión de días. Es nada. Y no tengo que tirar todo el sistema para su servicio. Entonces, eso es la parte buena del renovable, que dices, pues sí, tengo que cambiar unos paneles, pues cambio los paneles. Y entonces, opinión tuya, ¿por qué a raíz de todo esto ha saltado también un poco el debate de, vamos a ponerlo, nuclear versus renovables? Y hay muchísimo divulgador de energía nuclear que está diciendo, justamente por cosas como estas se demuestra que la nuclear es lo más fiable. Claro, yo por lo que tú me estás contando, no voy a decir que no lo vea así, pero sí que dices que sí que veo que puedes llegar a decir, bueno, son cosas que pueden coexistir perfectamente y que incluso las renovables son más baratas. Claro, yo lo único que veo es de las renovables es que, lo que tú dices, no depende de mí. O sea, si hay viento, voy a tener es lo bueno y lo producida. Claro, si no tengo, me jodo. O sea, por eso entonces deduzco que es imposible tener una red eléctrica de cualquier país, no digo España, 100% basada en renovables. No es viable. Es poco viable. Salvo que tuvieras la enorme capacidad de almacenar la electricidad. ¿no? Vale, ok. Es que sí que hay muchísimos estudios. Que lo que pasa es que son estudios. Entonces, y también requieren muchísimo dinero. Tiene que haber algún valiente que lo lleve. Claro, porque ya te digo yo que sí que están. Yo los he visto, por lo menos. Almacenar energía con concreto. Agarras unos bloques de concreto de toneladas y con energía los subes.
Y esos tienen un nivel de aire debajo de ese bloque. Cuando yo necesito energía, yo lo suelto. ¿Qué pasa? Él empuja ese aire a una turbina y genera energía. Entonces, ha efectivamente sido una batería. Entonces, hay muchas formas de hacer. Lo único que, como es una cosa tan fundamental, la electricidad es tan importante, en general se la mantiene con unos estándares muy, muy, muy altos. ¿Por qué? Porque pasan este tipo de cosas. Esto no puede pasar, aunque tiene que ser preveído, no puede pasar. No es la idea. Entonces, claro, son ese tipo de cosas que se tienen que probar mucho y para probarlo a ese nivel tan grande que se necesita, porque estamos hablando de un edificio, una nave que fácilmente puede ser todo este bloque, que tiene todo ese concreto dentro y que tiene todo eso, tienes que fabricarla para poderlo probar. Es una pasta. Entonces, es una pasta es un proyecto que al final tú también puedes decir, pues no sirvió. Entonces, claro, ahí es verdad que los estados en general es donde ponen pasta, porque las compañías nunca van a ver beneficio en gastarse 50 millones de dólares para no hacer nada, para no hacer dinero de ello. Entonces, el Estado tiene que, a ese tipo de estudios fundamentales, de función fundamental, tan físicos, es donde se beneficia mucho de, pues mira, yo te pago tanto aunque no me des nada, porque lo vemos con el Internet, sobre todo. O sea, que es lo que decimos, que sin una forma de almacenar no es viable tener algo 100% renovable. Y, o sea, que por ende las nucleares sí o sí siempre van a tener que existir, en mayor o menor medida, ¿no? Claro. O las puedes cambiar por cualquier otra cosa. ¿Qué cosa? Porque porque podrías tener la misma generación con una turbina de gas. O sea, que son pero el gas ya pensando, porque claro, al final... A mí me gusta la nuclear, personalmente a mí me gusta la nuclear porque es una energía que al final no es contaminante, no es renovable, pero tampoco es contaminante. Entonces, lo que libera es vapor, porque es vapor de agua. Calienta el agua y ya está. Sí. Entonces, realmente es muy buena. Si tú le haces mantenimiento y tú mantienes tu industria nuclear, no tendría que haber ningún problema. Que perfectamente podríamos dejar de lado las solares y las eólicas y todo esto y enfocarnos en la nuclear. Claro, que esta curva de aprendizaje, el único problema es el riesgo, porque obviamente todo el mundo está preocupado por la seguridad de la nuclear. Lo único que... Claro, sí, bueno, que yo creo que eso es algo que también... Es que hace unos días escuché... Ojalá la persona que dijo eso vea este podcast, me encantaría. Y tenerte de frente y decirte dos cosas. Es que escuché a una, además que ponía politóloga, que es que exista esa palabra ya me parece de coña. Una politóloga discutiendo en un programa estos de debates con un divulgador de nucleares, diciendo que, no, claro, es que lo de depender única y exclusivamente de las nucleares es pegarse un tiro en el pie, porque mira lo que pasó en Chernóbil o lo que pasó en Fukushima, y dices... ¿En serio tu posicionamiento para estar en contra de la nuclear es lo que pasó en Chernóbil? Que aquello fue un despropósito en todo. O sea, desde la construcción de la propia central hasta el manejo de la central. O lo que pasó en Fukushima, que fue un terremoto del copón que nadie lo... Y que encima a raíz de eso las nucleares de todo el mundo tuvieron que adaptar protocolos nuevos de seguridad. O sea, tu posición es lo que pasó en Chernobyl y Fukushima. O sea, de verdad, este es el nivel. Entonces, claro, las nucleares, por eso yo soy defensor de las nucleares, porque hasta donde yo sé, lo que tú dices, no son contaminantes, salvo los residuos nucleares que hay, que bueno, a día de hoy los almacenamientos de esos residuos es la cosa más segura. O sea, es que yo creo que incluso puede haber gente que haya pasado cerca de vertederos de residuo nuclear y ni se haya enterado. Pues son cosas... a cientos de metros bajo tierra, o sea, es una cosa muy, muy segura y muy estudiado y muy todo. No es contaminante salvo esto y yo creo que es una tecnología que está muy estudiada, ¿no? Y luego que esto yo es lo que entiendo también un poco a raíz de hablar contigo, es que se puede decir que las redes eléctricas, no solo de España, sino de todos los países, están pensadas en su gran mayoría para funcionar con centrales nucleares. Puedes tener los apoyos, porque yo entiendo que apoyos, granito a granito haces una cosa grande, pero con las eólicas, las fotovoltaicas, las hidroeléctricas, compensas un sistema, pero que un sistema que estaba pensado en origen
para corriente alterna y un sistema diferente de funcionar, ¿no? Claro, totalmente. Que eso también es lo que pasa. Ujú. Que al final, así estaba diseñado, estamos reutilizándolo de otra manera Claro. y nos estamos dando cuenta de que, bueno, algunas de estas diferencias fundamentales de uso Es un problema, ¿no? sí que representan un problema. Ahora, claro, cambiar toda la red eléctrica nacional es muchísimo dinero. Claro, vamos. claro. Pues es que es O sea, sería un poco utópico el pensar que cualquier país, salvo que sea un país nuevo, vamos a llamarlo así, pueda depender de las renovables. Hacer un sistema eléctrico que solo dependa de las renovables. Y aún así tampoco sería viable. Lo que quiero decir es que desde el punto de vista monetario es un poco imposible. Porque luego tienes tiempo de que es que no quiero ya. Es que lo quiero construir. Sería obvio. Cosa que es un poco. ¿Sabes qué pasa? Sufrir de éxito, ¿sabes? Como pasa en Australia. Que hay muchísima solar y ellos internamente no lo pueden consumir todas. La importan un poco a Indonesia y a otros sitios. El problema es que hay tanta solar de Santi y Humberto que tienen paneles en su casa que se conectan a la red eléctrica nacional que están sobrecargando la red eléctrica nacional. Entonces, ahora, ahí es donde entran muchos otros tópicos de restricciones sobre cuánto puedes producir, cuánto puedes inyectar y que te cobren un poco el consumo lo que estás aportando a la red porque al final estás generando un problema, vamos. Entonces, claro, ellos dicen, o yo me gasto trillones de dólares y trillones de euros en cambiar toda la red para poder acomodar este nuevo influx de energía, o yo te digo a ti, te genera un poco. Sí, no, que además eso me lo comentaste, que a mí me ha explotado un poquito la cabeza, que con el apagón las casas que funcionan con placas y con baterías también estuvieron sin luz. Claro, por seguridad. Porque al final, ¿qué pasa? Pero, y pregunta, ¿son casas que sí, que funcionan con placas y con baterías, pero que siguen dependiendo de la red eléctrica? Si fueras 100% independiente no pasaría eso, ¿no? No, están conectadas a la red eléctrica. Por eso, claro. ¿Por qué? Porque no pueden consumir todo lo que tendría. Un chalet no puede consumir todo lo que tal vez por metro cuadrado de techo de solar puede producir. Entonces, ¿qué ellos hacen? O sea, lo conectas a la red. Una casa... ¿No existe una casa 100% autónoma, independiente, eléctricamente hablando? Sí, sí existe. Okay. Ahí hay otro... Por eso. Ese es un punto bastante interesante. ¿Qué pasa? ¿Por qué se corta la energía a la casa? Es porque como la salida, o sea, la forma como los paneles funcionan en casas donde no hay baterías, donde no hay sistemas, subsistemas internos que desvíen esa energía, es yo la pongo en la red eléctrica nacional y la consumo. ¿Verdad? Vale. Ok. Ahora, ¿por qué se cierra esa conexión? Porque si están haciendo algún trabajo en el cable que está al frente de tu casa, ellos le dicen a Iberdrola, cierra este switch. Y yo asumo que ahí no hay energía. Ahora, yo le tengo que decir a tu casa que cierre el switch porque me lo va a energizar mientras yo hago el trabajo. Entonces es por seguridad. Ahora, hay un sistema donde tú, antes de llegar a la red eléctrica nacional, tienes un divisor y de allí sale otros cables que puedes pues tú alimentar internamente pues tu nevera o un par de luces, no sé cuánto, y es directamente de tu casa. O si tienes una batería como estas baterías de Tesla que son gigantescas, que van a la pared, pues también puedes utilizarla de allí. O si tienes un coche eléctrico. Tengo vecinos que han utilizado el coche eléctrico en sus chalés para alimentar su casa. Entonces, claro, porque funciona en ambas direcciones. Y además, el consumo de una casa con respecto al tamaño de la batería del coche, a ver, tendrías que tener luces de un estadio de fútbol, vamos. Para realmente que el coche sienta que ha perdido algo. Porque es realmente poca cosa. O sea, que las casas que funcionan con placas solares y se han visto también afectadas por el apagón, es porque no tienen este sistema, sí. Ok, vale. De separación. Vale, o sea que ahora te aseguro que lo están vendiendo. Ya me puedo imaginar, claro. Claro, o sea, entonces la única manera de verse aislado de estos apagones es que tú seas 100% autosuficiente. Pero aún así, claro, lo que tú me estás diciendo es, bueno, digo ya que habrá un momento que por muchas, o sea, tú tienes unas baterías que acumularán toda la cantidad de energía que puedan. Depende de qué tanto sea el apagón. Claro, y habrá un momento en el que, o sea, de tanto producir electricidad, esas placas, o sea, los sistemas están diseñados para que
paren de producir y se guarda la electricidad y ya está, ¿no? O sea que entiendo que que se vieran afectadas por el apagón las casas que, aun teniendo placas y baterías, siguieran produciendo, que es lógico lo que dices, si tú sigues produciendo, pero si el sistema está apagado, a ti también te apago. Claro, porque al final, a ver, cómo te venden las placas es para reducir tu costo de energía. ¿Por qué? Porque tú le dices a cualquiera de las compañías, yo produje, se produjo tanto, ¿no? Sí. Y yo consumí tanto, réstame claro. que es lo que yo... Claro, es que igual erróneamente también pensamos que, no, si yo tengo placas en mi casa, esa placa es la que me está dando electricidad directamente a mi casa. Sí. Y no es así. Y no es así. Claro. Salvo que estés, insisto, totalmente independiente desenchufado de la red eléctrica. Exactamente. Claro, o sea, es lo que dices. O tú que generas... exactamente ese dispositivo que... Ok. Claro, entonces por eso... ¿ves? Claro, pero poca gente realmente... si no lo sabes, sí. y incluso tengo amigos eléctricos sí. que tienen placas en casa y que les ha pillado de sorpresa y dice, ¿cómo es posible? Si yo tengo exactamente. Placas, ¿no? Entonces luego cuando vas, no, es que claro, existe este sistema, claro, en otras condiciones que realmente no debería de haber un apagón generalizado, no te darías cuenta. Vale. Porque realmente no llegarías a ser completamente. Vale, Humberto. Pues no, yo creo que no hemos entrado un poquito en detalle. Podríamos entrar en mucho más. Ya te digo que a mí el tema de las nucleares me interesa desde el punto de vista porque es que es eso. Yo creo que a día de hoy es lo más, vamos a decir que es lo más estable, lo más fácil de prever, de funcionar, que sí que tiene una vida útil, que tal, pero todo eso está súper estudiado. Claro. Y lo que necesitas es prevención y tiempo. Claro. Y con dinero, y con las renovables veo que esa previsión es complicado porque no depende de ti. Depende del clima y tal igual. Claro. Y bueno, que por cierto, lo que está claro es que lo que dijo el gobierno, esto de que no, esto había sido porque había habido un no sé qué en el tiempo, dijeron que había una oscilación temporal y no sé qué, que no era así, ¿no? A ver. Ahmed dijo que no había pasado nada raro como para que influyera en las plantas. Fue una falla tan grande que por eso te digo que a mí lo que más me suena es que, claro, un apagón tan grande necesita una falla muy grande. Entonces, la sincronización es una de las fallas pero más grandes que existen dentro del sistema. Entonces digo, pues tiene sentido que sea esto. Porque al final tú tienes... tú puedes prever cuánta energía solar vas a tener, cuántas nubes hay. Sí, en función del tiempo. Exactamente. Claro. Y eso lo controlas. Hay una interconexión entre AMET, entre las compañías eléctricas, justamente como lo hacía la televisora y la eléctrica con el fútbol. Es la misma cosa. Ellos se comunican todo. Entonces, claro. En fin, bueno, que podríamos estar hablando también, metiéndonos en más marrones. Y insto realmente a todos a verlo, igual que ir a la red, a la página de la red eléctrica y ver todos los puntos donde se genera, porque todas las casas que tienen solar aparecen como un puntito separado. Qué bueno. Está súper. O sea, que se pueden ver gráficos de cómo va, ¿no? Influyendo cómo se va produciendo la electricidad. Un poco, y todo eso. sí. Sobre todo en los sitios. Está muy bien. Pues ya te digo, yo me ha molado mucho. Me parecía ya un tema interesante y con lo del apagón, pues mira, más todavía. Y bueno, y espero que a vosotros os haya gustado, os haya servido un poco para entender. Que le pique la curiosidad también, porque. Sí, y sobre todo para entender lo que ha pasado, el por qué eso va a seguir estando en el aire. Yo ya insisto que creo que no vamos a saber por qué ha sido exactamente, pero bueno, el saber por qué se tardó tanto. Sí, como ingeniero eléctrico, yo quiero saber. También, me pica la curiosidad. Nos ha jodido. Pero que bueno, que por lo menos el entender por qué ha pasado, o sea, el protocolo, porque tardó tanto en volver, y pues eso, que está claro que nucleares y renovables van a tener que convivir. Se puede decir como vieja escuela y nueva escuela va a tener que convivir, que el que te diga que vivir solamente de las renovables se lo fuma todos los días, que no es viable a día de hoy, eso yo creo que ha quedado bastante claro. Sí. Y bueno, no sé, que gracias por venir, Humberto. Gracias por muchísimas gracias, que ha estado muy guay el podcast de hoy y me lo he pasado guay. ¿Todo está bien? Igual, sí, estupendamente. Genial. Gente, gracias a ti por venir. Espero que os haya gustado este podcast. Como siempre os digo, comentario, suscribíos, darle like, compartirlo con el vecino, el primo, la prima, la cuñada, la hermana, la madre, la abuela, con todo el mundo, por favor. Que cuantos más seamos, pues a más gente llegaremos y más temas podremos tocar y más cositas chulas podremos hacer. Así que, nada, gracias otra vez, Humberto. Ya nos veremos por el barrio. Y ya seguiremos hablando. Y a vosotros, gracias por estar aquí y nos vemos en la próxima. Hasta luego.